Buenos días, estudiantes. Vamos a continuar con la asignatura de comportamiento del consumidor, donde vamos a ver el capítulo 3 del libro de comportamiento del consumidor, segmentación de mercado y mercados metaestratégicos. La segmentación de mercados, nos dice, es el proceso de segmentación de mercado y la búsqueda de consumidores. Meta consiste en la identificación de segmentos dentro de un mercado, de grupos de individuos dentro de un mercado o una población, dados la evaluación del potencial de marketing de cada segmento. Es decir, vamos a ver ciertas características potenciales de cada grupo de personas. La elección de estos grupos de personas o segmentos se tomarán como grupos meta o segmentos meta. Y a través de estos grupos meta se van a aplicar la creación o se van a aplicar la mezcla de marketing. En comportamiento del consumidor, los consumidores pueden segmentarse considerando distintos tipos de factores. Es decir, estos grupos de individuos pueden agruparse según ciertos indicadores o grupos. Estos son algunos aspectos demográficos, que podríamos decir hombres o mujeres, el sexo, estilos de vida, que podríamos hablar de clases sociales, y otros factores, ¿sí? Luego, después de haber segmentado este grupo de consumidores, luego de haber segmentado este grupo de consumidores, como decíamos, debemos de elegir a qué mercado vamos a llevar este grupo de consumidores para posicionar nuestro producto o nuestro servicio. En este capítulo, como se ve aquí, se va a exponer simplemente los factores y los procesos de una segmentación. Y posteriormente la búsqueda de un mercado para ese segmento. ¿Por qué es necesaria una segmentación? La segmentación es la selección de un mercado meta y el posicionamiento que permite a los productores evitar la competencia frontal al mercado. La segmentación nos va a permitir diferenciar las ofertas con base a las características en precio, estilo, empaque, atractivo promocional, sistema de distribución y el nivel de servicio. Nos permitirá también ofrecer productos claramente diferenciados. La segmentación es la búsqueda estratégica de mercados meta que sean bastante altos. Nos dice también por qué elegimos la segmentación, que buscamos el mercado con la segmentación y el posicionamiento de este producto o servicio. En esto, los elementos del marketing es una tarea muy importante dentro, sobre todo los que son los bienes de consumo. Continuando, vamos a poder ver los criterios para una elección efectiva del mercado. Dentro de los criterios para la elección del mercado, tenemos 5 aspectos importantes que debemos recalcar. Este debe ser identificable,
el segmento y el mercado. Este debe ser suficiente, es decir, en cuanto al grupo de personas, al segmento debe ser suficiente para poder establecer como un mercado meta. Este mercado debe ser un mercado estable y debe estar también en crecimiento. El mercado debe ser accesible y finalmente debe ser congruente con los objetivos y recursos de la empresa. Veremos el primer de los 5 aspectos, la identificación. ¿Qué nos dice? Para definir al mercado en segmentos separados con base en las necesidades comunes o compartidas, se debe ver las características sean más relevantes del producto o servicio. Debemos identificar las características del producto o servicio. Las bases para esta segmentación son las demográficas, que nos habla de edad, género, origen, religión. Otras que pueden determinarse usando cuestionarios, por ejemplo, ingresos, ocupación, estado civil, que también corresponde a características demográficas, ¿no? Que estas, sobre todo, son más difíciles de identificar y medir, ¿sí? El segundo aspecto que debemos de ver es la suficiencia. Y cuando hablamos de la suficiencia, decimos que un segmento debe tener suficientes consumidores para que sea rentable y elegirlo como mercado meta. ¿Qué quiere decir esto? Que el grupo debe ser amplio. Este segmento debe ser amplio, ¿sí? Aquí también nos dice, un segmento puede ser identificable y estable, pero no lo suficientemente grande como para ser rentable, ¿no? Y aquí nos pone un ejemplo más. El otro aspecto que debemos de ver es la estabilidad. La estabilidad nos dice que deben dirigirse o prefieren dirigirse, cuando hablamos de mercados meta, a segmentos de consumidores que sean relativamente estables, ¿no? En términos de estilo de vida y patrones. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan probabilidades de crecer y volverse más viables en el futuro, ¿no? Nos pone algunos ejemplos. La accesibilidad. Cuando hablamos de la accesibilidad, que sería el cuarto factor, podemos decir de que para ser elegido como mercado meta, un segmento debe ser accesible. Que sean capaces de alcanzar el mercado de una forma económica, ¿sí? Generalmente los mercadólogos cuentan con muchos más canales para alcanzar segmentos únicos y para hacerlo con productos o con mensajes promocionales hechos a la medida. Que eso se va a ver en el capítulo 9. Y finalmente el último aspecto, el quinto, que debe ser congruente con los objetivos y los recursos de la compañía. Esto nos dice que no todas las empresas tienen los recursos para llegar a cada uno de los segmentos del mercado, ¿no? Aun cuando este segmento cumpla con los 4 requisitos anteriores, ¿no? Que sea suficiente, que habíamos visto más
que sea accesible, que sea estable y que sea identificable. Pero si no contamos con todos los recursos necesarios, no siempre vamos a llegar a ese mercado meta. Entonces, los recursos es un requisito indispensable para poder llegar a ese segmento. Continuando, vamos a ver un poco las bases de la segmentación. Las bases de la segmentación podemos decir que están clasificados en los siguientes aspectos. Tiene que ver con una estrategia de segmentación. Comienza seleccionando las bases que representen los atributos fundamentales de un grupo de clientes exigentes o potenciales. No todos los planes de segmentación toman la forma de una segmentación híbrida, como vamos a poder observar en las 4 agrupaciones de la figura 3.3. ¿Sí? Que aquí vemos, por ejemplo, 4 características importantes. Arraigados en el consumidor y específicos del consumo, las cogniciones que pueden ser y los hechos. En estos 4 cuadrantes vemos que se tienen diferentes tipos de segmentación. Las bases de la segmentación arraigadas en el consumidor. Este grupo incluye 2 tipos de atributos personales. El primero que son los hechos y el segundo que son las cogniciones. Las cogniciones se refiere al conocimiento. Por ejemplo, usando pruebas psicológicas indirectas y además se clasifican en categorías subjetivas del investigador. Sobre los datos demográficos de una segmentación ya habíamos visto algunos aspectos. Hay los datos psicográficos que corresponden a lo que son los rasgos de la personalidad y los valores. Veamos ahora una segmentación a detalle que se considera demográfica. La información demográfica, nos dice, es la forma más fácil y más lógica de clasificar a los individuos. Sí. Segundo aspecto, los datos demográficos ofrecen el recurso más eficiente en cuanto a costos para localizar y llegar a segmentos específicos que la mayoría de los datos secundarios que se compilan sobre cualquier población se basan en información demográfica. Un tercer aspecto de esta segmentación demográfica nos dice, los datos demográficos permiten identificar oportunidades del negocio favorecidas por los cambios en la edad, ingresos o la residencia geográfica de las poblaciones. Y finalmente, un cuarto aspecto nos dice, muchos hábitos de consumo y actitudes y patrones de exposición de los medios de comunicación están directamente relacionados, sobre todo con los datos
demográficos. Aquí vemos una tabla donde se hace una clasificación de datos demográficos por edad. Aquí hay otro ejemplo que también hacen la misma clasificación por edad, tomando promedios. ¿Qué podemos observar aquí? Que un aspecto de los datos demográficos es la edad. Otro aspecto a considerar en los datos demográficos es el género, que podría ser hombre o mujer. El estado civil, que puede ser otro aspecto demográfico a considerar. El ciclo de vida familiar. El ingreso, la educación y la ocupación son aspectos demográficos. Pasamos a ver a lo que corresponde una segmentación geodemográfica. ¿A qué se refiere? Nos dice el lugar donde una persona vive determina algunos aspectos de su comportamiento de consumo. Por ejemplo, el clima determina el tipo de ropa que usa la mayoría de la gente. O sea, estamos hablando de una segmentación geodemográfica según a la zona en que vive. Mientras que las modas y los estilos en las ciudades grandes a menudo son muy distintos de los de las áreas no urbanas. Es decir, dependiendo del lugar geográfico donde vivas, se va a poder determinar aspectos demográficos. Sobre todo esto referido a lo que son los estilos de vida, ¿no? Y aquí nos ponen algunos ejemplos de algunos datos geodemográficos, ¿no? Aquí tenemos una tablita donde hay influencias, rasgos de estilo de vida que habíamos dicho y algunas características que nos hablan de estos aspectos de segmentación geodemográfica. Los rasgos de personalidad que estamos hablando en lo que es una segmentación. ¿Qué nos indica? Estos rasgos de personalidad en una segmentación son capaces de determinar, como dice aquí, la personalidad de un individuo y utilizarla en la segmentación, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento de estas personas? Aquí nos muestra algún ejemplo de este comportamiento: extroversión, neurosis, confianza, con algunas de las características, ¿no? Los estilos de vida, también conocidos como datos psicográficos, que consisten en actividades, intereses y opiniones que pueden medirse a través de encuestas, también, como ya habíamos visto en el capítulo 2, a través de las escalas de Likert, donde los entrevistados indiquen su nivel de acuerdo o desacuerdo con cierta afirmación, ¿no? Aquí nos habla alguna de esas evaluaciones. Aquí tenemos un esquema. Y aquí tenemos algunas descripciones de un tipo de segmentación, ¿no? Otra forma de segmentación son las creencias y los valores socioculturales, que sobre todo tiene que ver con variables sociológicas o de grupo,
y habla de las antropológicas o culturales. Brindan estas creencias o segmentación bases adicionales para la segmentación de un mercado, ¿no? Hablamos de la cultura y subcultura, que es una forma de segmentación también. Segmentan algunas poblaciones considerando su herencia cultural, ya que los miembros de una misma cultura suelen compartir los mismos valores, creencias y costumbres. Segmentación transcultural o de marketing global. Esta emerge de un mercado creciente global, ¿no? Que viene del mundo. Esta creencia transcultural o segmentación global, ¿no? Y nos pone ahí ejemplos de alguna de esa segmentación global. Coca-Cola es una segmentación global, los consumidores de Coca-Cola. Aquí hay algunas bases para la segmentación específica de productos de consumo. Este grupo incluye dos tipos de bases específicas para la segmentación de consumo, hechos acerca del comportamiento del consumo real y de conocimiento que tienen los consumidores acerca de bienes y servicios en forma de actitudes y preferencias. Los comportamientos de uso que se examinaron incluyen la tasa de uso y su situación de uso. Esas son las formas que uno ha segmentado estos productos de consumo. Las bases para la segmentación en forma de conocimiento son segmentación por beneficio, lealtad hacia la marca y relación con la marca. Veamos la segmentación por tasa de uso. Esta segmentación surge de las diferencias entre los usuarios frecuentes, medios y ocasionales. O sea, entre quienes usan determinado producto de consumo con frecuencia, muy poca frecuencia o ocasionalmente, ¿no? A eso se refiere. Segmentación por situación de uso. Determinan aquello que los consumidores comprarán o consumirán, ¿no? Que generalmente esto es puesto en la ocasión o situación de uso. Segmentación por beneficios. Los beneficios que los consumidores buscan en los productos y servicios son la esencia de la segmentación por beneficios, ¿no? Hay diferentes tipos de beneficios. Entre ellos está el funcional, que habla de la calidad, por el valor de su dinero, por la recompensa social, por los beneficios emocionales positivos y los beneficios emocionales negativos. Aquí tenemos un ejemplo de ello. Beneficios por los medios de comunicación, relación con la marca y la lealtad a esta, ¿no? La lealtad hacia la marca tiene dos componentes, el comportamiento y la actitud. Ejemplo, cuando hablamos de gaseosas, lo primero que nos van a decir es Coca-Cola, ¿no? Vamos a entrar a lo que corresponde a la implementación de estrategias de segmentación. Estas estrategias de segmentación
es la búsqueda de mercados meta por comportamientos y la microsegmentación se han vuelto populares para describir los usos más estrechos y precisos de la segmentación del mercado. O sea, cuando hablamos de las estrategias de segmentación es la implementación de estas estrategias hacia el mercado. Dentro de esto vemos la búsqueda de consumidores meta basadas en la conducta. También llamados microbúsqueda de consumidores meta y búsqueda de consumidores meta basadas en la conducta. Esto a través podría ser de mensajes personalizados, la búsqueda de consumidores basados en la conducta, entre algunos de los aspectos. ¿En qué consiste la micro búsqueda de consumidores o microsegmentación? Son planes de segmentación minuciosos que están llegando a muchos consumidores que ni estaban interesados en los productos anunciados y que tenían posibilidad alguna de adquirirlos. La microbúsqueda consiste en determinar al consumidor potencial para poder usar nuestro producto, ¿no? Aquí dice que consiste en agregar a consumidores individuales en grupos relativamente pequeños, basándonos en datos disponibles acerca de ellos de muchas bases de datos diferentes y dirigirse a aquellos con mensajes hechos a la medida, ¿no? Podemos ver el siguiente subtítulo, marketing concentrado contra marketing diferenciado. Se llama marketing diferenciado al hecho de dirigirse a varios segmentos. ¿Sí? Y cuando una compañía puede elegir o dirigirse a un solo segmento, a esta estrategia se le llama marketing concentrado. Es decir, marketing concentrado a un solo segmento y margen diferenciado a varios segmentos. Otra forma de clasificar es la contrasegmentación. Dice, las compañías deben considerar hasta dónde segmentar sus mercados, ya que con el tiempo quizás algunos segmentos se hayan contraído y ya no justifiquen el uso de programas de marketing diseñados individualmente. Ha bajado el número de individuos en ese segmento. En dichos casos, tiene que realizarse una investigación dirigida a cubrir una necesidad más general para poder recuperar ese grupo de ese segmento. Aplicable a los miembros de los segmentos. Si se identifica esa necesidad o esa característica general, se puede combinar dos o más segmentos y dirigirse a ellos con una nueva mezcla de marketing. A esto que hemos explicado se llama estrategia de contrasegmentación. Es como hacer una retroalimentación o una reingeniería para entrar con una nueva segmentación, ¿no? Llamado también contrasegmentación. Con esto habríamos concluido el capítulo 3. Estaremos asignando algún cuestionario para evaluar un poco acerca de la segmentación, que tomaremos de base sobre lo que tenemos en el libro. Eso sería todo. Gracias por su atención.